Desde tiempos ancestrales la humanidad ha intentado influir en los fenómenos naturales, aunque los resultados siempre han sido más fallidos que exitosos. Uno de los principales anhelos siempre fue controlar las precipitaciones. Hoy no solamente conoceremos a expertos que se creen construyeron máquinas que podían controlar las precipitaciones a su voluntad, sino también de experimentos secretos que podrían alterar el clima en un futuro no muy lejano, si es que ya no lo están haciendo en la actualidad. Exploremos juntos. Charles Mallory Hatfield ha sido un personaje fascinante de principios del siglo XX. Fue muy reconocido por su controvertido papel de fabricante de lluvias. Nació en Kansas en 1875 y se dedicó principalmente al comercio por un tiempo hasta que comenzó a desarrollar otro tipo de comercio que podría ser más rentable, que es producir lluvias a pedido. Y esta afirmación lo convirtió en una figura realmente mítica para la meteorología y la ciencia. Se dice que es probable que la inspiración de Hatfield para poder crear este sistema de lluvias artificiales estaba basado en el libro del ingeniero civil Edward Powers, llamado La guerra y el clima, la producción artificial de lluvias. En ese libro se explicaba que básicamente en función a los gases emitidos a la atmósfera producto de las explosiones en la guerra, podría inducir a que se produzcan lluvias en la zona. Hatfield, ni lerdo ni perezoso, se dedicó a combinar distintos elementos químicos hasta llegar a una fórmula de 23 sustancias que, incluyendo hidrógeno y polvo de zinc, liberadas a la atmósfera, podría inducir a las precipitaciones. En una primera instancia comenzó a hacerlo a través de los molinos de vientos y luego fue perfeccionando hasta disolver esa sustancia en tanques galvanizados de 5 metros, haciendo que esto supuestamente desencadenaba lluvias en ese lugar en donde él se encontraba disolviendo estas sustancias. Un personaje clave en esta historia, porque no solamente se basa en el genio que pueda crear este sistema artificial de lluvia, sino también de que esto pueda ser promocionado. Y aquí es donde aparece un astuto promotor llamado Fred Whitney, quien al ver estos experimentos vio en Hatfield la famosa gallina de los huevos de oro y comenzó a promocionarlo en distintos lugares, en distintos pueblos cercanos, como justamente una persona que podría salvar la sequía y las cosechas de distintas granjas en los alrededores. Y la publicidad funcionó, porque sí, es verdad, el ser humano, no importa la época, no importa cuánta tecnología tengas a mano, va a creer en lo extraordinario y es un hecho natural innato de nuestra propia especie humana. Siempre que haya algo extraordinario, por lo menos vamos a escuchar y después también podemos creer. Y esto es lo que pasó con Hatfield. Y comenzó a ganar gran notoriedad cuando ofreció sus servicios a muchos agricultores de California que estaban pasando por grandes periodos de sequía. El proceso era bastante sencillo. Construía una torre alta, generalmente hecha en madera, y desde allí dispersaba todos sus productos químicos a la atmósfera. Luego montaba una pequeña tienda en la cual se quedaba esperando a las precipitaciones con el correr de los días, hasta que las mismas caían en la zona indicada. Para muchos el proceso funcionaba, aunque se especula que gran parte de su éxito devenía a que justamente esas precipitaciones ya se esperaban para ese momento, o sobre todo que gran parte de estos experimentos se desarrollaron en el periodo de mayor probabilidad de lluvias del año. Es decir, hay un término para esto que se llama régimen de precipitaciones y que en un determinado lugar existen meses que son más probables que llueva a otros. Hay zonas del mundo en donde llueve todo el año. Hay otras zonas en donde solamente llueve en una sola temporada, otras en dos, dependiendo de la ubicación en el mundo. Esta cuestión hace que justamente gran parte de estos experimentos se desarrollaron en meses donde se produce la temporada alta de precipitaciones. Entonces por eso era cuestionable la veracidad de estos experimentos, pero bueno, a Hatfield le sirvió porque mientras el fenómeno sigue ocurriendo en estos plazos controlados por él, su fama se ha ido incrementando. Y a pesar de la crítica de sus detractores, esta fama ha ido en ascenso, siendo famoso en localidades como Texas, Idaho,
Arizona y toda la región al oeste del río Mississippi. Los medios gráficos de la época siempre estuvieron muy pendientes tanto de sus éxitos como sus fracasos, pero bueno, a Hatfield trabajo nunca le faltaba. Hasta que un evento trágico cambiaría para siempre el curso de su carrera. Uno de los eventos más famosos en la historia de Hatfield ocurrió en 1915, cuando la ciudad de San Diego, en California, atravesaba por una crisis de sequía muy severa. Los funcionarios le ofrecieron a Hatfield una suma de $10,000 de la época para poder dar una pequeña ayuda a la naturaleza y producir precipitaciones en la ciudad. El reto principal o el mayor desafío que establecieron los funcionarios de la ciudad para contratar a Hatfield fue que pudiera llenar el embalse de La Morena, un embalse que podía abastecer de agua a toda la zona, no solamente para la actividad agrícola, sino también para el agua que debe consumir la población. Hatfield, que estaba en la cresta de la ola, dijo, por supuesto que sí. Hatfield aceptó el desafío y obviamente comenzó a trabajar en su torre a las afueras de la ciudad. No pasaron muchos días cuando el 5 de enero de 1916 se produjeron las primeras precipitaciones, aunque de manera leve. Pero el 14 de enero la cuestión se complicó mucho más porque se empieza a producir una precipitación de tipo torrencial. Y lo que vino después fue mucho más complicado, ya que derivó en un diluvio incesante que duró muchos días. La cantidad de agua desató una inundación que dejó prácticamente a toda la ciudad en estado de emergencia. Obviamente todo esto Hatfield asumió el éxito de las precipitaciones, pero no se quiso ser responsable por la situación desencadenada por las mismas. Esto conllevó a un juicio muy extraño en la localidad, ya que intentó hacer responsable a Hatfield para poder afrontar los costos de la tragedia. Sin embargo, en un fallo de la corte más bíblico que científico, y finalmente el tribunal determinó que el diluvio era más un acto divino que un acto científico. Y quien decidiera reclamar alguna cuestión diría que tendría que ir con su reclamo directamente al de arriba. Parece chiste, pero es anécdota y realmente esto pasó. A pesar de la tragedia, el prestigio de Hatfield como rey de los rainmakers o hacedores de lluvia se mantuvo intacto hasta los 82 años, cuando al fallecer se llevó a la tumba todos sus secretos y todas sus fórmulas químicas. Con el correr del tiempo, muchas de estas situaciones se fueron desmentidas a través del avance de la meteorología, pero de que existió el mito y la leyenda de Hatfield, eso, independientemente de los avances, permaneció y permanecerá en los libros de historia de la meteorología. Yo puedo hacer llover, señor, con mis aparatos en cualquier zona seca del país. Y para eso me someto a las pruebas. Otro extraño personaje ha sido Juan Baigorri Velar, nacido en 1892 en Entre Ríos, en la República Argentina. Según se dice, había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, para luego ir a estudiar a Italia, donde se gradúa como ingeniero geofísico en la Universidad de Milán. Gracias a distintos empleos, principalmente derivados del sector del petróleo, ha conocido muchos países y en los cuales ha fabricado distintos artilugios para encontrar distintos tipos de minerales, como así también aguas subterráneas. Existen dos libros que hablan sobre la vida de Juan Baigorri. Uno es de Balmaceda y otro de Diego Uberman. En su libro, Baigorri hacía llover, desmiente algunas situaciones que justamente acabamos de mencionar. En primer lugar, se considera que ha nacido en Uruguay, en la ciudad de San José. No hay registros exactos de que haya cursado en el Colegio Nacional, e incluso se habla de la falta de veracidad del título obtenido en la Universidad de Milán. Como se menciona en este libro, Baigorri tenía exactamente la misma habilidad para encontrar aguas subterráneas como para contar historias. No obstante, en 1926, cuando trabajaba en Bolivia, ya sea por accidente o cuestión intencional, descubrió que uno de sus aparatos, uno de los artilugios que él tenía para hacer distintas mediciones, produjo lluvia en esa región. Este artilugio estaba formado por una caja del tamaño de un televisor de 20 pulgadas, que incluía una batería, 5 metales radiactivos, diversas sustancias químicas y 2 circuitos, que según él, uno era para producir ciclones y huracanes, y otro para producir lluvias intermitentes, que, como él afirmaba, solo yo
puedo manejar. Y este aparato se coronaba con 2 antenas, una con polo positivo y otra con polos negativos, que enviaban señales electromagnéticas a la atmósfera para inducir a las precipitaciones. Como todo emprendimiento que precisa de desarrollo, Baigorri se reunió con Ronald McRae, gerente del Ferrocarril Central Argentino, quien lo desafió. Si usted busca apoyo, en primer lugar, haga llover en Santiago del Estero. Para aquellas personas que no son de Argentina, Santiago del Estero es una provincia del norte del país caracterizada por tener en algunos periodos sequías extremas. Baigorri aceptó el desafío y el 22 de diciembre de 1937 viajó a la estación Pinto, una localidad del sur santiagueño distante a 275 kilómetros de la capital, donde, según autores, algunos hablan de 3 años, otros hablan de 5 años, no caía absolutamente una gota. Una versión de esta historia dice que directamente Baigorri fue al lugar, prendió la máquina y llovió inmediatamente. Pero lo que realmente ocurrió fue que llegó a ese lugar, intentó probar el artilugio y lamentablemente no se produjo una gota. Vuelve a Buenos Aires, redobla la apuesta y un par de días después vuelve con el aparato que él consideraba ya potenciado. No solamente produjo lluvias en la estación Pinto, sino también esa precipitación llegó a la capital, es decir, se magnificó la idea que tenía en un principio, afectando no solamente la capital de la provincia como esta estación. La repercusión mediática no tardó en llegar después de este gran suceso. Medios tales como Crítica y Noticias Gráficas cubrieron este evento. Pero como todo pasa en Argentina o como puede pasar en cualquier parte del mundo, cuando algo se vuelve increíblemente reconocido, inmediatamente, como otro hecho natural del ser humano, aparece la cuestión de los detractores. Y en este caso, al igual que Hadfield, también el servicio meteorológico intervino, más específicamente el ingeniero Alfredo Galmarini, quien era director del departamento de meteorología, quien lanzó duras críticas diciendo: no, esto es una farsa, esto ya lo habíamos predicho con el servicio meteorológico. Incluso siendo aún más sarcástico en su comentario, afirmó: este tipo de noticias debería ir en la sección de artículos del Día de los Inocentes por la poca veracidad que contiene. Baigorri básicamente no se amilanó por los ataques de Galmarini y nuevamente en Buenos Aires redobló la apuesta, informando a los diarios Noticias Gráficas y Crítica la siguiente leyenda: con respuestas a la censura de mi procedimiento, regalo una lluvia a Buenos Aires para el 3 de enero de 1939. Y esto se pone aún más interesante porque la convicción que tenía Baigorri era tal que 4 días antes de la tan anunciada lluvia le envió un paraguas a Galmarini con una nota que decía: para que lo use el 3 de enero. La gente se involucró muchísimo ante esto y de hecho entre el 29 y el 30 de diciembre muchísima gente se agolpaba en la entrada de la puerta de Baigorri para solicitarle por favor que no haga llover el día 31 porque bueno, queríamos festejar el año nuevo y todo lo que se hace el 31 de enero en estas latitudes. Baigorri salió ante la muchedumbre y simplemente con tranquilidad y mucha nobleza dice: quédese tranquilo que no voy a encender el aparato hasta el día 3 de enero tal como lo predije hace unos días atrás. Y así fue. El 31 de enero pasó completamente despejado, el 1 de enero también. El día 2 de enero el día estuvo algo nublado para luego despejarse. Y el día 3 de enero a la madrugada, tal cual como lo había predicho Baigorri, comenzó lentamente con una pequeña llovizna para luego, unas horas después, dar paso a una fuerte precipitación acompañado de vientos huracanados. Y una vez más, tal cual como fueron las portadas de los diarios, tal como lo predijo Baigorri, hoy llovió. Luego de este evento siguió haciendo llover en otras provincias, pero lentamente su fama se fue diluyendo, principalmente porque empezó a dejar lentamente de hacer apariciones en los medios públicos y también porque el financiamiento que les iban otorgando se fue diluyendo, ya que todo el mundo le pedía que patente su invento o que brinde más detalles de las características, cosa que él nunca quiso hacer, y de hecho también de ahí se considera que quizás era solamente un fraude. De hecho, científicos estadounidenses intentaron comprarle la idea, pero tampoco la quiso vender. Unas décadas más tarde aparece en el programa de Pipo Mancera. Él afirmaba en esa entrevista que lo que he descubierto, por más que me hagan la guerra, algún día vendrá la justicia porque yo he descubierto el pan del mundo, según sus palabras. Pero claro, el mundo se quedó sin el pan y Baigorri sin la torta, porque el 22 de marzo de 1972 Baigorri
pasó a mejor vida y con ello también se apagó para siempre su máquina para hacer llover. Lo que ha ocurrido con las máquinas realmente ha sido un misterio. Quizás esa máquina está guardada en alguna casa de alguna persona que no tiene ni idea de para qué se utiliza. Lo cierto es que fallece justamente un día después de conmemorarse el Día Mundial de la Meteorología. Fue enterrado en el cementerio de Flores y, según afirman los presentes, el día que falleció, llovió. Esta historia continuará.